2:17 de la madrugada. En una habitación casi a oscuras, solo iluminada por una lámpara tenue que proyectaba sombras largas sobre la pared. Javier Bardem permanecía sentado, inmóvil, con la mirada fija en un papel que temblaba ligeramente entre sus dedos, no por el frío, sino por algo mucho más profundo, más irreversible, más difícil de aceptar. Un documento que no solo contenía resultados médicos, sino una verdad capaz de destruir una vida entera. 10 años, pero no es mi sangre, murmuró casi sin voz, como si decirlo en voz alta lo hiciera aún más real, más doloroso, más definitivo. Durante años, el mundo había visto a Bardem como un hombre fuerte, sólido, un esposo fiel al lado de Penélope Cruz, una pareja admirada, casi intocable, un símbolo de estabilidad en medio del caos de la fama. Pero esa noche, todo lo que parecía perfecto comenzó a resquebrajarse en silencio, porque lo que estaba escrito en ese papel no era solo una traición, era una ruptura total con la identidad que él había construido como padre, como hombre, como familia. Y es que durante más de una década, Bardem había criado, protegido, amado a esos niños, con una entrega absoluta, con la convicción de que eran suyos, de que en sus venas corría su historia, su herencia, su sangre. Pero ahora, cada recuerdo, cada cumpleaños, cada abrazo, comenzaba a tambalearse bajo el peso de una duda insoportable. ¿Qué era real? ¿Y qué había sido una ilusión cuidadosamente sostenida durante años? Nadie escuchó el momento exacto en que su respiración se quebró. Nadie vio cómo sus ojos, acostumbrados a interpretar emociones en la pantalla, ahora se llenaban de una tristeza imposible de actuar, porque esto no era cine. No había guión, no había corte, solo una verdad cruda, silenciosa, devastadora. Y en medio de ese silencio, comenzó a recordar escenas pequeñas, detalles que antes parecían insignificantes, miradas evitadas, silencios prolongados, ausencias que en su momento justificó, porque confiaba, porque amaba, porque nunca imaginó que la traición pudiera esconderse tan bien, tan cerca, tan dentro de su propia casa. ¿Cuándo empezó todo? ¿En qué momento la historia que creía vivir se convirtió en otra completamente distinta? Las preguntas comenzaron a surgir una tras otra, sin respuesta, sin descanso, como un eco interminable en su mente, mientras el papel seguía allí, inmóvil, innegable, marcando una línea clara entre el antes y el después, entre el hombre que fue y el hombre que estaba empezando a ser en ese preciso instante, uno que ya no sabía si debía aferrarse a los recuerdos o empezar a cuestionarlos todos, porque cuando la verdad llega de golpe, no pide permiso, no suaviza el impacto, simplemente arrasa y deja detrás un vacío que nadie más puede ver, pero que lo cambia todo. Y en esa habitación, donde el tiempo parecía haberse detenido, Javier Bardem seguía sentado, mirando ese papel, como si en algún momento las palabras fueran a cambiar, como si todo pudiera volver a ser lo que era. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Y sin embargo, la pregunta más difícil aún no había sido respondida. ¿Qué significa ser padre? Cuando la sangre deja de ser el vínculo, pero el amor sigue ahí, intacto, resistiendo, en silencio, antes de esa noche, antes de ese papel, antes de que todo se quebrara en silencio. La vida de Javier Bardem parecía una historia perfectamente escrita, sin grietas visibles, sin sombras que levantaran sospechas,
junto a Penélope Cruz, habían construido algo que, para el mundo, era casi inalcanzable. Una relación sólida, discreta, lejos del escándalo fácil de Hollywood. No había titulares explosivos. No había rumores constantes. Solo imágenes cuidadosamente captadas, miradas cómplices en alfombras rojas, gestos sutiles de cariño, manos que se encontraban sin necesidad de explicación. Eran la prueba viviente de que el amor podía sobrevivir incluso bajo el peso de la fama. Y eso, precisamente eso, los hacía aún más admirados, más creíbles, más reales, o al menos, eso parecía. Dentro de su hogar, lejos de las cámaras, Bardem encarnaba otro papel, uno que no necesitaba guión, el de padre, un padre presente, atento, profundamente conectado con sus hijos. Se decía que organizaba cenas familiares, que protegía cada momento privado como si fuera un tesoro, que en medio de rodajes intensos y viajes interminables, siempre encontraba la manera de volver, de estar, de escuchar. Había algo casi sagrado en la forma en que hablaba de ellos, en cómo su voz cambiaba cuando mencionaba a su familia, como si todo lo demás, premios, fama, reconocimiento, quedara en segundo plano, porque su verdadero orgullo estaba en casa, en esas pequeñas rutinas que nadie veía, en esos abrazos que no salían en las revistas, y mientras tanto, los medios no dejaban de repetir la misma idea, una y otra vez. La familia perfecta de Hollywood. Una narrativa que se instaló con fuerza, que se repitió hasta convertirse en verdad colectiva. Ellos eran el ejemplo, el equilibrio perfecto entre éxito profesional y estabilidad emocional, la excepción en un mundo donde todo suele romperse, donde las historias de amor rara vez sobreviven. Pero ellos parecían distintos, más fuertes, más auténticos, y tal vez ahí estaba la trampa. Porque cuanto más perfecta parece una historia, más difícil resulta imaginar su caída. Más brutal es el impacto cuando finalmente ocurre. Nadie se prepara para el derrumbe de un paraíso, porque nadie cree realmente que pueda caer. Y sin embargo, mientras el mundo admiraba esa imagen intacta, algo, en algún lugar, ya comenzaba a fracturarse, en silencio, sin ruido, sin testigos, creciendo poco a poco, hasta el punto en que ya no pudo ocultarse más, y cuando finalmente salió a la luz, no solo destruyó una relación, destruyó una ilusión que millones habían creído real, una ilusión que ahora se desmoronaba pieza por pieza, dejando atrás una pregunta que nadie había querido hacerse antes. ¿Qué tan real era todo, lo que parecía perfecto? Y entonces, muy lentamente, casi de forma imperceptible, comenzaron a aparecer pequeñas grietas, detalles tan sutiles que en su momento parecían insignificantes, fáciles de ignorar, fáciles de justificar, pero que ahora, bajo la luz de esa madrugada, regresaban uno por uno, con un peso distinto, con un significado que antes no tenían. Javier Bardem recordó aquellos silencios, esos momentos en los que Penélope Cruz se quedaba callada más de lo normal. No era un silencio incómodo. No al principio. Era un silencio extraño, como si estuviera en otro lugar, como si algo dentro de ella estuviera ocurriendo, lejos, inaccesible. Y él, en lugar de cuestionarlo, decidió confiar, porque eso es lo que haces cuando amas, confías, incluso cuando algo no encaja del todo. Luego estaban las miradas, pequeñas, fugaces, casi invisibles, pero diferentes. Había momentos en los que sus ojos evitaban encontrarse, instantes en los que una conversación se cortaba justo antes de profundizar, como si una línea invisible marcara hasta dónde se podía llegar, sin cruzar algo que no debía ser nombrado, y también
los cambios en la rutina, agendas que ya no coincidían como antes, viajes inesperados, compromisos que aparecían de repente, explicaciones breves, demasiado breves, pero siempre lo suficientemente plausibles como para no levantar una alarma real. No todavía, porque la duda, cuando nace, no lo hace con fuerza. Llega en susurros, en sensaciones difíciles de explicar, en esa incomodidad leve que uno decide ignorar para no romper la calma. Incluso hubo una frase, una sola frase, dicha sin pensar, o tal vez dicha con demasiada verdad. Una noche cualquiera, en medio de una conversación aparentemente trivial, algo que en ese momento pasó desapercibido, pero que ahora regresaba con una claridad inquietante, como una pieza que siempre estuvo ahí, esperando encajar en el momento correcto. Y es que lo más peligroso de las grietas no es su tamaño, es su capacidad de crecer en silencio, de esconderse bajo la superficie, mientras todo sigue funcionando, mientras todo parece normal, hasta que un día ya no lo es. Y en ese punto, cuando todas esas pequeñas señales comienzan a alinearse, la duda deja de ser una sensación y empieza a convertirse en una pregunta incómoda, persistente, que aún no tiene respuesta clara, pero que ya no puede ser ignorada. ¿Y si nada era exactamente como parecía? Y entonces llegó el momento que lo cambió todo, no de forma dramática, no con gritos, sino con una decisión silenciosa, casi lógica, casi inevitable. La idea del análisis apareció primero como una duda pequeña, apenas un pensamiento incómodo que Javier Bardem intentó apartar, pero que regresaba, una y otra vez, alimentado por esas grietas que ya no podía ignorar. No fue una acusación directa, no hubo confrontación inicial, solo una necesidad creciente de entender, de confirmar, de cerrar ese ruido interno que no lo dejaba en paz. Tal vez fue un comentario, tal vez una coincidencia médica, tal vez algo tan simple como una sensación que ya no podía explicar, pero suficiente para dar el paso, para hacer algo que nunca pensó que tendría que hacer en su propia familia. El proceso fue frío, técnico, casi automático, un trámite más, o eso parecía, hasta que llegó el día, ese día. El sobre estaba allí, sobre la mesa, intacto, pesado, como si dentro no hubiera solo un resultado, sino una verdad esperando ser liberada. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo más largo que el anterior. Sus manos, firmes tantas veces en escenarios y cámaras, ahora temblaban, apenas, pero lo suficiente como para sentirlo, como para saber que algo dentro de él ya intuía lo que estaba a punto de ver. Su respiración se volvió irregular, el latido de su corazón, más fuerte, más presente, como si quisiera adelantarse a la realidad, o tal vez prepararlo para el golpe. Abrió el sobre, despacio, casi con cuidado, como si al hacerlo lentamente pudiera cambiar lo que había dentro, como si el resultado dependiera del ritmo, de la forma, de ese instante. Y entonces lo leyó, una vez, luego otra, y otra más, buscando, esperando, que algo no encajara, que hubiera un error, una confusión, cualquier cosa que desmintiera lo evidente. Pero no había margen, no había interpretación posible. Las palabras eran claras, definitivas, implacables. No existía vínculo biológico, no había relación de sangre. El silencio que siguió no fue normal. No fue vacío, fue un silencio denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Sus dedos se aflojaron ligeramente sobre el papel. Sus ojos permanecían fijos, pero ya no leían, solo miraban,
sin procesar del todo lo que acababa de suceder. Porque en ese instante, no solo perdió una certeza, perdió una parte de su historia, de su identidad, de todo lo que había creído construir durante años. Y sin embargo, no dijo nada, no podía. Las palabras no salían, porque hay verdades que no se pueden nombrar inmediatamente, verdades que necesitan tiempo, no para entenderse, sino simplemente para poder ser soportadas, y en ese espacio suspendido, entre lo que fue y lo que acababa de descubrir, Javier Bardem seguía allí, con el papel aún en la mano, como si soltarlo significara aceptar que todo, absolutamente todo, había cambiado, para siempre, sin posibilidad de volver atrás, sin posibilidad de ignorarlo, sin posibilidad de seguir siendo el mismo hombre que era unos minutos antes, y cuando el primer impacto apenas comenzaba a asentarse, cuando la mente todavía luchaba por aceptar lo que el papel había dicho sin emoción, llegó el segundo golpe, más humano, más directo, más difícil de sostener. Javier Bardem ya no podía quedarse en el silencio. Ya no podía fingir que nada había cambiado, porque ahora había una pregunta que no podía ignorar. Una pregunta que tenía un rostro, una presencia, una voz, la de Penélope Cruz. El encuentro no fue inmediato. No hubo una escena impulsiva. Fue más lento, más contenido, casi como si ambos, de alguna manera, supieran que ese momento iba a llegar, que era inevitable, cuando finalmente estuvieron frente a frente. No hubo gritos, no al principio, solo una tensión densa, invisible, que llenaba cada espacio de la habitación. Él sostenía aún ese papel, no como prueba, sino como una extensión de lo que ya no podía negar. Sus ojos buscaban respuestas, pero no con rabia, no todavía, sino con algo más profundo, algo más frágil, la necesidad de entender, de escuchar algo que pudiera reconstruir, aunque fuera parcialmente, lo que acababa de romperse, pero ella permanecía en silencio. Un silencio distinto al de antes, más pesado, más consciente, como si cada segundo sin hablar dijera más que cualquier palabra. Y en ese espacio, donde el tiempo parecía suspendido, bastó una mirada, un gesto leve, una respiración contenida, para que todo comenzara a tomar forma. No hubo una confesión clara, no hubo una frase definitiva que cerrara la historia, pero tampoco fue necesario, porque a veces la verdad no llega en palabras, llega en lo que no se dice, en lo que se evita, en lo que ya no puede sostenerse con normalidad, y fue ahí, en ese punto exacto, donde la realidad terminó de asentarse, no como una explosión, sino como un peso que cae lentamente, imposible de detener, imposible de revertir. Javier Bardem no levantó la voz, no exigió explicaciones inmediatas, porque hay momentos en los que el dolor es tan grande que ni siquiera permite reaccionar. Solo estar, solo sentir, solo dejar que la verdad ocupe todo el espacio. Y entonces, en medio de ese silencio compartido, surgió una frase, no necesariamente dicha, tal vez solo entendida, tal vez solo presente, flotando entre ambos, como algo que siempre estuvo ahí, esperando este momento. Hay verdades que nadie quiere escuchar. Y sin embargo, ahí estaban, frente a ellos, imposibles de ignorar, imposibles de borrar, cambiándolo todo, sin necesidad de decir más, porque a veces lo más devastador no es lo que se revela, sino lo que se confirma, en silencio, cuando ya no queda nada que pueda negarlo. Y entonces, lo más difícil no fue la traición,
ni siquiera la verdad biológica. Fue lo que vino después, lo que empezó a romperse por dentro, en silencio, pieza por pieza, porque en ese instante, Javier Bardem dejó de mirar el presente y comenzó a ver el pasado, no como una línea continua, sino como fragmentos que ahora parecían distintos, recuerdos que antes eran certezas y que ahora empezaban a tambalearse. 10 años. No eran solo un número. Eran mañanas apresuradas. Eran desayunos compartidos. Eran pequeñas manos aferrándose a las suyas. Eran risas en habitaciones llenas de juguetes. Eran noches en vela cuidando fiebre. Eran historias antes de dormir, repetidas una y otra vez, hasta quedarse dormidos juntos. Eran llamadas de papá, espontáneas, sinceras, llenas de algo que nunca se cuestionó, porque no había razón para hacerlo. Y ahora, cada uno de esos momentos regresaba, pero con una grieta invisible, como si alguien hubiera cambiado el significado sin tocar la imagen, como si el amor, ese amor que había dado sin medida, ahora tuviera que ser revisado, analizado, explicado, algo que nunca debió necesitar explicación. Y ahí, en ese punto, fue donde el dolor se volvió más profundo, porque no se trataba de perder. Se trataba de dudar. Dudar de algo que siempre fue puro, que siempre fue real. O al menos, eso creía. ¿Qué pasa cuando todo lo que construiste como padre deja de tener la base que pensabas? ¿Qué haces con los recuerdos? Cuando ya no encajan en la historia que conocías. No había respuesta inmediata. No había forma de ordenar ese caos emocional, porque una parte de él quería aferrarse, defender cada momento vivido, cada gesto, cada palabra, como algo verdadero, intacto. Pero otra parte no podía ignorar el peso de esa revelación, la fractura silenciosa que lo atravesaba. Y es que hay heridas que no sangran, pero cambian la forma en que miras todo, incluso lo que más amas, y sin embargo, en medio de esa confusión, había algo que no desaparecía, algo que no se rompía con facilidad, algo que seguía ahí, resistiendo, a pesar de todo. El vínculo, no de sangre, sino de tiempo, de presencia, de entrega. Porque durante 10 años, él no había actuado, no había fingido, había sido padre, en cada sentido que importa, en cada instante que define una vida. Y entonces, la pregunta comenzó a formarse, lenta, inevitable, imposible de evitar. Una pregunta que no tenía respuesta clara, pero que lo perseguía, que lo obligaba a mirar más allá de la biología, más allá de la verdad fría del papel. Si no es sangre, entonces, ¿qué es este amor que sigue aquí y no desaparece? Después, todo se volvió más lento. No porque el tiempo realmente cambiara, sino porque dentro de Javier Bardem, algo dejó de avanzar. La casa seguía allí, exactamente igual. Los mismos muebles, los mismos pasillos, la misma luz entrando por las ventanas cada mañana. Pero ya no era el mismo lugar. Había una quietud distinta, una sensación difícil de nombrar, como si el espacio hubiera perdido algo esencial, algo invisible, y aún así, profundamente presente. Las habitaciones, que antes estaban llenas de voces, de pasos, de pequeñas interrupciones, ahora parecían más grandes, más vacías, más silenciosas, incluso cuando había ruido, incluso cuando todo seguía funcionando, porque no era el sonido lo que faltaba, era el significado. En las paredes, las fotografías seguían colgadas, sonrisas congeladas en el tiempo, momentos que antes representaban certezas, felicidad, orgullo, ahora eran otra cosa, no falsas, pero sí distintas,
como si cada imagen guardara una historia que ya no encajaba del todo, como si hubiera un detalle que antes no se veía y que ahora no podía dejar de notarse. Mirarlas ya no era un acto automático, era una confrontación, una especie de diálogo silencioso entre lo que fue y lo que ya no podía ser igual. Y en medio de todo eso, él permanecía en silencio, no como una elección estratégica, no como una respuesta al mundo exterior, sino como una necesidad interna, porque hay momentos en los que hablar no ayuda, no aclara, no repara, solo expone algo que todavía no está listo para ser dicho. Javier Bardem dejó de aparecer. Evitó las cámaras, las entrevistas, los espacios donde antes se movía con naturalidad. No hubo declaraciones, no hubo versiones oficiales, solo ausencia. Una ausencia que decía más que cualquier discurso. Porque el silencio, cuando es tan profundo, no es vacío. Es proceso, es intento, es una forma de sostenerse, mientras todo dentro sigue reacomodándose. Lentamente, sin prisa, sin respuestas claras. Y así, entre habitaciones que ya no se sienten iguales, entre recuerdos que han cambiado de peso, entre preguntas que aún no encuentran lugar. La vida continúa, sí, pero de otra manera, más pausada, más contenida, más consciente, como si cada paso ahora tuviera que pensarse, como si cada gesto llevara detrás una historia que ya no puede ignorarse. Y en ese ritmo nuevo, casi detenido, él sigue allí, en medio de todo, sin decir nada, pero sintiéndolo todo, al mismo tiempo. Y cuando todo parece haberse detenido, cuando el silencio ya no es solo ausencia, sino un espacio lleno de preguntas, es ahí, justo ahí, donde algo comienza a moverse, no hacia afuera, sino hacia adentro, porque hay cosas que no pueden resolverse con hechos, ni con pruebas, ni con explicaciones, solo con preguntas, preguntas que no buscan respuesta inmediata, sino permanecer, quedarse, incomodar. ¿Cuándo empezó realmente todo esto? Hubo un momento exacto, una señal clara, que Javier Bardem decidió no ver, o simplemente no pudo ver. Hay palabras que nunca se dijeron, conversaciones que se evitaron, verdades que se quedaron atrapadas en un silencio demasiado largo. Y entonces, la mente vuelve, inevitablemente, a ellos, a esos niños, a esas voces, a esos recuerdos que siguen intactos, al menos en el corazón, porque más allá de cualquier resultado, más allá de cualquier revelación, ellos siguen ahí, en cada instante vivido, en cada gesto compartido. Pero ahora, con una nueva sombra, con una nueva incertidumbre que lo cambia todo. Y la pregunta ya no puede evitarse, no puede aplazarse más, aparece, lenta, pesada, inevitable, como si siempre hubiera estado esperando este momento. ¿Quiénes son realmente en tu vida? Y quizás, lo más difícil, no es encontrar una respuesta, sino aceptar que tal vez no existe una sola, o que ninguna será suficiente para devolverle a las cosas el significado que alguna vez tuvieron. Y aún así, la pregunta permanece. Y tal vez, en medio de todo este silencio, de este dolor que no necesita explicarse, aparece otra forma de mirar, más lenta, más incómoda, pero también más profunda. Porque reducirlo todo a una traición, a una sola palabra, quizás sea demasiado simple, demasiado fácil. ¿Es realmente solo eso? ¿O hay capas que nunca se mostraron, decisiones tomadas en momentos que nadie vio, emociones que crecieron en lugares donde nadie estaba mirando? Porque las historias, especialmente las que parecen perfectas desde fuera, rara vez son tan lineales como se cuentan. A veces,
Hay vacíos, hay distancias, hay errores que no nacen de un solo instante, sino de procesos largos, silenciosos, difíciles de señalar. Y entonces, la pregunta cambia. Deja de buscar culpables y empieza a buscar comprensión, no para justificar, sino para intentar ver más allá de lo evidente. ¿Hay alguien que realmente salga ileso de algo así? ¿Puede hablarse de un solo responsable, cuando lo que se rompe afecta a todos, de maneras distintas, en momentos distintos? Incluso Javier Bardem, en medio de su dolor, no es solo un hombre herido, también es alguien enfrentando una realidad que lo obliga a redefinir todo lo que creía seguro. Mientras Penélope Cruz permanece en un lugar que no se explica del todo. Un espacio lleno de silencios, de decisiones que quizá nunca, y al final, cuando todo ya ha sido dicho, o quizás, cuando ya no queda nada que pueda decirse, el espacio vuelve a quedarse en silencio. No un silencio vacío, sino uno que pesa, que permanece, que no se disuelve con el tiempo. La habitación sigue igual, la luz tenue, apenas rozando los objetos, como si evitara tocarlos del todo. Sobre la mesa, un papel, quieto, inmóvil, imposible de ignorar. Ese mismo papel, que alguna vez fue solo un documento, y ahora es otra cosa. Algo que no se puede deshacer, algo que no se puede olvidar. A su lado, una fotografía, una escena detenida, sonrisas que ya no hacen ruido, miradas que ya no responden. La imagen está boca abajo, como si alguien, en algún momento, hubiera decidido no verla más, o tal vez no poder hacerlo. Y en medio de todo, Javier Bardem permanece allí, sentado, sin moverse, sin hablar, con la mirada perdida en un punto que no está en la habitación, como si estuviera viendo algo más, algo que solo existe en su memoria, o en lo que acaba de perder. El tiempo pasa, pero no se siente. Los segundos se estiran, se alargan, se quedan suspendidos, y él sigue ahí, con las manos quietas, con el cuerpo inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper algo más, algo que aún intenta sostener. No hay palabras, no hay explicación, no hay cierre, solo esa escena, repetida, fija, un papel, una imagen y un hombre sentado, muy quieto, durante mucho tiempo, sin decir nada.